¿Quieres formar parte del equipo de Univers Televisión? ¿Quieres captar nuevos clientes para tu negocio? ¿Quieres ser patrocinador de alguno de nuestros programas? Si es así, envíanos un email a promociones@universvalencia.es. Univers Valencia, somos tu televisión. En el Vestidor Faller vivimos la indumentaria valenciana con pasión, con respeto y con toda la profesionalidad que merece nuestra tradición. Confeccionamos cada prenda a medida, cuidando hasta el último detalle, porque cada traje cuenta una historia, la tuya. Somos indumentaristas oficiales de Junta Central Fallera 2025 y 2026. Un orgullo que reafirma nuestro compromiso con la calidad, la artesanía y la autenticidad. Asesoramos de forma personalizada a hombres, mujeres y niños, seleccionando telas, aderezos y tejidos con alma, para que tu indumentaria sea única, como tú. Ven a visitarnos en la calle Maestro Beiber, número 26, en el corazón de Patrais. Descúbrenos también en Instagram, Facebook y TikTok. Y para más información, llámanos al 623 10 41 50. 623 10 41 50. El Vestidor Faller, tradició, elegància i cor. JF Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución. JF Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías número 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96 113 7731 o 677 920230. Visita nuestra página web. JF Inmobiliaria, atenta y eficiente. Fildor Indumentaria Valenciana. Tus sueños son los nuestros. Fildor Indumentaria Valenciana se ubica en el barrio de Campanar, el cual nos ha visto crecer conscientes del amor que se tiene a la indumentaria tradicional en la sociedad valenciana. Trabajamos con pasión y devoción por ella misma. En Fildor Indumentaria Valenciana unimos el gusto del cliente, la tendencia fallera y nuestro asesoramiento, respetando la tradición, ya que la indumentaria es un arte ancestral. Por todo ello, tus sueños son los nuestros. Ven a conocernos en calle Hipólito Rovira, número 1 en Valencia, o llámanos al teléfono 632 031 395. Fildor Indumentaria Valenciana. Nines de cotó. Perfección, elegancia y buen gusto unidos a la tradición. ¿Buscas un taller mecánico de confianza? Sedamóvil es la solución perfecta para ti. En Sedamóvil contamos con un equipo de expertos apasionados por los automóviles, listos para mantener tu vehículo en las mejores condiciones. El servicio es excepcional. Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde cambios de aceite y mantenimiento preventivo hasta reparaciones complejas. Todo lo que tu coche necesita lo tenemos aquí. En Sedamóvil no solo cuidamos de tu vehículo, también cuidamos de ti. Siéntete como en casa mientras trabajamos en tu coche. Sedamóvil, tu taller mecánico de confianza, donde cada kilómetro cuenta. Ven a visitarnos en Carrer Castelló 45, en Sedaví, o llámanos al teléfono 96 110 7636. Descubre por qué somos la mejor opción para tu auto. Te esperamos en Sedamóvil. Desde 1973, Tapicería Quart ha sido el referente en tapizado y restauración. Con más de 50 años de experiencia, somos una empresa familiar de segunda generación dedicada a devolver la vida a tus tapizados. Nuestro compromiso es ofrecerte un servicio artesanal de calidad, utilizando solo los mejores materiales del mercado. Tenemos todo lo que necesitas. Te ayudamos a renovar la tapicería de tu vehículo. Contáctanos hoy mismo y solicita tu presupuesto sin compromiso, llamando al 96 109 3654 o visítanos en calle Jaume Roig, número 11 en Quart de Poblet. En Tapicería Quart, tu satisfacción es nuestra prioridad. Programa patrocinado por Locuelos Art, artículos artesanales totalmente personalizables para todo tipo de eventos.
Si lo puedes soñar, lo podemos crear. Bueno, pues continuamos con otra candidata fallera mayor de Valencia. ¿Cómo suena eso? Suena muy fuerte. Suena muy fuerte, suena muy ¿no? bien. Cuéntanos, nombre, edad, falla y sector. Soy yo, María San Juan Fauel, de la falla Avenida Reina de Valencia San Valero, del sector Ruzafa. Muy bien, ya lo sabéis, ¿eh? Sabéis el nombre, os he escuchado, ¿no? Tenemos una candidata maravillosa que nos va a contar de todo. Y lo primero que nos va a contar es cómo eres. Soy una persona bastante serena. Una persona persona discreta y una persona responsable, me considero así. ¿Lo tienes claro? Sí, la verdad que sí, no tengo dudas. No tienes dudas, lo tienes clarísimo. Sí. Me gusta. Estudiamos, trabajamos, ¿qué hacemos? Cuéntame. Trabajo en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia. Muy bien. En el área de asistencia al colegiado. ¿Y qué tal? Cuéntanos. Muy bien, la verdad es que... ¿De cotilleo? Nada, es una profesión muy amplia, que cada vez es más necesaria porque a nivel del día a día, las necesidades sociales, necesitamos a arquitectos técnicos que velen por nuestra seguridad. Y muy bien, aprendiendo cada día la profesión y muy contenta con mi trabajo, la verdad. Sigue trabajando duro, Sigue trabajando duro y vamos, una maravilla. Ya sabéis que a mí me gusta interesarme porque bueno, quiero aprender de otros trabajos que no sea el mío, la verdad. ¿Viene de familia fallera? Cuéntame. ¿Vengo de familia fallera? Sí, vengo de familia fallera. Mi abuela fue corte de honor en el 1960. Muy bien, mira, hace ya bastante, ¿eh? Sí, la verdad, y lo recuerdo con mucho cariño. Mi madre fue fallera mayor de la comarca de Sagunto en el 96. Vaya, muy bien. Y yo fui fallera mayor infantil de la falla de Castellar en el 2010, junto con mi madre, que volvió a ser fallera mayor conmigo. Para estar acompañándote, supongo. Bueno, mi hermano mayor, somos tres, sí. Mi hermano mayor fue presinfantil también. Muy bien. Y luego fui fallera mayor en el 2023 de Reina de Valencia San Valero, de mi comisión actual. Y bueno, junto con mi tío, que es presidente de la falla, Jorge, sí. Jorge Fauel, a ver. Sí. Todo el mundo ha dicho Fauel y yo automáticamente lo he asociado enseguida, que le mandamos un saludo muy grande, 1700, ya lo sabéis, indumentaria. Para que aproveche y le hago publicidad, que luego diga que no le hago publicidad. Que yo siempre le hago publicidad, siempre. Además, siempre lo saludo cuando me lo menciona, que me lo suelen mencionar bastante. Sí, puede estar suerte, orgulloso. la verdad. Puede estar orgulloso que muy lo mencionan contentos. mucho, Sí. la verdad. Bueno, cuéntame, ¿has tenido algún cargo importante en la falla? Cargo representativo a nivel oficial, no. Sí que es verdad que colaboramos, estoy de una forma muy activa en el grupo del Belén. Sí, que además es una actividad que vosotros fomentáis mucho. Eso porque yo he es. estado cuando habéis ganado premios y tal. Exacto, es algo que la verdad que defendemos a toda costa y que es un poco nuestro objetivo. Sí, una manera de que os conoce. Exacto. Y bueno, a la hora de festejos y en general a todo lo que puedo ayudar, ahí estás estoy tú. siempre. Preguntamos por ti y automáticamente estás ahí Aparezco en la falla. por ahí. Que eso está guay, que cuando preguntan por uno y está en la falla, sabes que perfectamente es fallero, como digo, de cuna. Bueno, ya sabemos que las fallas son muy importantes para la mayoría de los valencianos, evidentemente. Pero ¿te gustaría, o cómo lo harías para que se promocionara a nivel universal? He visto cómo juego con la palabra universo. Sí, muy bien. Yo creo que las redes sociales hoy en día, la digitalización en general, ayuda mucho a conocer la fiesta a nivel más nacional, incluso como has dicho tú, ¿no? Universal. Y creo que es un papel muy importante los medios de comunicación y que nos ayuda mucho. Sí que es verdad que siempre puedes hacer por promocionar la fiesta y nunca se llega a todos los rincones. Es imposible. No me lo digan a mí. Nunca se llega a todos los rincones porque es muy complicado. Me llamo Universo Faller, pero no llego a todo. Pero sí, yo creo que las redes sociales ayudan mucho, los medios de comunicación y nuestra figura que tenemos actualmente de la Fallera Mayor de Valencia y su corte ayuda mucho a promocionar la fiesta. Yo creo que sí, yo creo que además cada año, como van a más sitios, se fomenta más. Eso es. Y entonces unos años me veo a la Fallera Mayor no sé. En Chicago. Pues, no estaría mal, estaría gracioso. Imagínate la Fallera Mayor de Valencia en Chicago haciendo una ofrenda. Estaría muy guay. Ya me ha dicho una compañera de una ofrenda en Nueva York, pues quién sabe, a lo mejor todo puede no estaría mal, ¿eh? O sea, yo te lo compro. Bueno,
Bueno, dime un acto fallero que te guste después de la ofrenda y la exaltación, que esos ya tengo claro que te gustan. Eso Me los encantan, tengo claro. sí. El besamanos. ¿Por qué? Cuéntame. Porque lo veo un momento muy emotivo y muy sentimental, o sea, muy de conectar. La ofrenda es a lo grande, ¿no? Pero eso lo veo un momento más íntimo y más bonito. Y ¿no? más bonito, sí, más en el momento más que estás con ella, después tienes la oportunidad de darle un beso a la exacto. Chipirudeta. Sí, la verdad es que sí, también a mí me veo un acto que es bonito lo veo y además... muy emotivo. Y luego algo así un poquito más dinámico, más activo, más alegre, las visitas al taller del artista fallero. Hombre, hay que cotillear a ver qué nos van a plantar. Eso es, a ver si nos van ese a momento plantar... de aprender, de la explicación, de la falla, nunca mejor dicho, y de convivencia con tu comisión, creo que es un acto muy divertido. Además es una maravilla poder decir, esta es mi falla, me quiero llevar esto, o sea, Eso cosas es. así. Sí, muy guay, muy guay. A mí me ha gustado mucho. Bueno, vamos al momento de la preselección. La pregunta del millón. ¿Esperabas ser una de las elegidas? No, Cuéntame. con sinceridad. Porque sí que es verdad que, como te comentaba, fui fallera mayor en el 2023. Nos cruzamos. Exacto. Y claro, pues sí que es verdad que tenemos un poco más asociado el acto de la preselección a falleras mayores del año en curso. Cosa que no es así. Pero no sí que debería no de es ser. exacto, o sea, yo en mi caso te digo que no es así, y que no considero que no tiene por qué ser así. Cerrarse en banda. Hemos tenido una fallera mayor de Valencia que no ha sido fallera mayor ni siquiera de su comisión y a día de hoy no ha sido fallera mayor de su comisión, que fue Sandra Climente en el 97. Claro. Mira si... Sí, hay trayectoria hay atrás. trayectoria ya con el tema de que la preselección no es un acto de fallera mayor, que es una pregunta que ya no hago, pero... Pero sí que es verdad que la gente lo tiene asociado, o sea, la realidad es que la gente lo asocia a que es como un acto más de tu año de fallera mayor. Y no es así. Y entonces, pues la incertidumbre y un poco más, pues no sabes lo que va a pasar al final. Claro. Y fue una sorpresa. Fue una sorpresa muy grande y una alegría. Pues fíjate, aquí estás. Aquí estoy contigo. Estás, para contármelo todo. Hablando de las cosas. Hablando de todo y hablando de fallas y hablando de Jorge también. Bueno, la verdad, ahí viene la gran pregunta. Para mí la pregunta más complicada de contestar. No sé cómo la vas a contestar tú. A ver. Pregunta es, ¿te gustaría ser fallera mayor de Valencia? Sí, me gustaría. Te das cuenta que es una pregunta, es una respuesta que has dado ahí muy... Muy decidida. Por eso te veo muy decidida con el tema. Sí, es verdad. O sea, al final es para lo que estamos aquí. Exactamente. No te das cuenta que es una pregunta que es complicada. O sea, yo la hago de jaja, es complicada, pero realmente la respuesta es una respuesta que tiene que tener muy clara. El fin de este proceso de selección es llegar a ser fallera mayor de Valencia. Muy bien. Entonces sí. Lo tienes muy claro por lo que veo. Me gusta, me verdad. gusta. Bueno, pues ya para finalizar, ¿vale? Quiero que mirando a cámara agradezcas a quien tú quieras el haber llegado mínimo hasta este proceso. Incluso hay que acordarse del jurado, que siempre para mí es importantísimo acordarnos del jurado. Así que tienes la cámara para ti. Vale, pues nada, simplemente agradecer a mi familia, a mi comisión y por supuesto, como hemos comentado, al jurado que me ha dado la oportunidad de poder vivir este proceso, por lo menos hasta el Rocha Arena. Exacto, quién sabe, ¿eh? Quién sabe. A ver si después del Rocha Arena pues te vuelvo a ver aquí sentada, quién sabe. Sería un placer. Sería un placer, además ya nos conocemos por lo menos. Pues Muy nada, bien. disfrutar de todo lo que llega, sobre todo de esa batalla magnífica que es la batalla, que deberían de ser así todas las batallas, con La de flores, flores. siempre Eso lo digo, es. y deberían de ser todas las batallas así que a disfrutar. Muy bien. Y a ver qué pasa. Muchas gracias. A ver si nos vemos aquí en octubre, ¿eh? Muy bien. Espera, Ay, perdona. espera un momentito. Ahora, volvemos enseguida con más candidatas. Hasta ahora. Locuelos Art, artículos artesanales totalmente personalizables para todo tipo de eventos, ha patrocinado este programa.